y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar. Bienvenidos a Pasto Fresco, un espacio para leer, estudiar, interpretar, aplicar y enseñar la palabra de Dios, con el propósito de edificar nuestra fe y de que seamos así guiados al conocimiento de nuestro Dios, Salvador y Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros este tiempo con la palabra de Dios por este canal de YouTube, La Luz Radio. El tema de hoy, libres de condenación. Nuestro texto, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11. La idea rectora del estudio de hoy es que unidos a Cristo Jesús, estamos libres de condenación. Veamos qué nos enseña el texto. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El texto enseña que en Cristo Jesús hay plena salvación. Romanos capítulo 8, el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Este texto nos enseña que por medio de Cristo hemos sido liberados del pecado y de su consecuencia, que es la muerte. Versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Este texto enseña que por medio de Cristo, Dios pudo hacer lo que la ley no pudo hacer respecto del pecado en el ser humano. Dios dio respuesta al problema del pecado mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, por el sacrificio de su Hijo, Dios derrotó el pecado para que los creyentes vivieran ahora según el Espíritu Santo. El verso 5 nos enseña que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que viven en el Espíritu piensan en las cosas del Señor, en las cosas que son del Espíritu. Pero los que viven, los que andan, los que se conducen según las cosas de la carne, su mente está entregada a pensar en esas cosas. El verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne, consecuencia del verso 5, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La manera de pensar que produce la naturaleza pecaminosa promueve la muerte, pero la manera de pensar que proviene del Espíritu promueve la vida, promueve la paz. El verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los pensamientos de la naturaleza pecaminosa son contrarios a la ley de Dios y no tienen la capacidad de someterse a Dios. Romanos 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La naturaleza pecaminosa es imposible que agrade a Dios. No es viable que a través de la naturaleza humana pecaminosa Dios pueda ser agradado. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los verdaderos creyentes viven según el Espíritu que mora en ellos. Lo contrario es no tener el Espíritu del Señor y por lo tanto no ser de Cristo. El verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Con Cristo en la vida es posible tener control sobre el pecado. El Espíritu le da vida al creyente.
Finalmente, el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu que le da vida al cristiano es el mismo que resucitó a Jesucristo. ¿Cuál es el aprendizaje de este texto que estudiamos en esta oportunidad? Hay tres cosas muy puntuales que debemos tener presentes. Primero, los cristianos tenemos la convicción de que en Jesucristo hay plena salvación, total y absoluta, sin lugar a dudas. En segundo lugar, la vida cristiana victoriosa sobre el pecado y sobre las circunstancias exige que nos ocupemos de las cosas que son del Señor. Exige que ocupemos nuestra mente en las cosas de la nueva naturaleza, Cristo Jesús. Y lo tercero es que la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas es vital en la vida diaria de cada uno de los hijos de Dios. En este sentido, no queremos terminar este Pasto Fresco sin invitar a todos los amigos que aún no conocen a Jesús como su Salvador, para que lo hagan depositando su fe en Jesucristo para salvación y vida eterna, y así experimenten la libertad del pecado y vivan para Dios. Recordamos nuevamente lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oramos para que Dios opere salvación por medio de su palabra. Para los que ya hemos creído, la palabra de Dios continúe edificando nuestra fe en Jesús. Y para que así la palabra de Dios haga la obra de la salvación y haga la obra de la edificación en todos los oyentes. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.